Bueno, tengo el agrado pues de presentar a un amigo que no lo veía hace mucho tiempo, un mentor, pues parte de mi formación en una entidad privada aquí en la ciudad de Guayaquil, es el doctor Adrián Salmon, es médico de cuidados críticos en la University of Connecticut Medical Group, UConn Health, en Farmington, y pertenece a la Division of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine. Puntual, ¿no? Está muy bien, doctor. Quiero agradecerle, doctor. Me da gusto verlo, número uno, y segundo, pues que pueda compartir con nosotros y desde ya extenderle una invitación para un evento el lunes 13 de septiembre de sepsis, que lo que estaremos conversando más adelante si el tiempo le da. No hay problema. Espéreme un ratito que mi hijo acaba de entrar. Ya. Bueno, cierra la puerta. Ya, muy bien. Bueno, es un gusto para mí también estar y compartir. Yo creo que me gustó la charla anterior. Los datos que presentó en Sudamérica el doctor Zulita me parecieron interesantísimos con el alto flujo de oxígeno. Una charla muy completa, no como la mía. La mía va a ser más corta y espero tener bastante espacio a preguntas. Es muy difícil abarcar todo lo que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto en pacientes con COVID. Hay muchas extrapolaciones que se hacen con evidencia en el síndrome de distrés respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio del adulto sin COVID. Pues la evidencia científica es muy escasa y nos basamos bastante en modelos teóricos, nos basamos bastante en un manejo conservador, ¿no? Pero lamentablemente este manejo conservador de estos pacientes es así porque no hay evidencia, lo repito una vez más. Bueno, voy a comenzar, creo que hay un mensaje aquí. Ok, voy a comenzar con los slides. Ojalá lo pueda yo compartir la pantalla en estos momentos. A ver, doctor. Listo. Bueno, este soy yo. Yo trabajé con el doctor Salas hace casi 10 años en la clínica Guayaquil y con otros intensivistas. Pues buenos tiempos. Espero que les guste. Le pido disculpas de antemano por las tildes, las cuales no están en los slides. Pero voy a hacer lo posible por hacer esta charla simple, ya que esta es una de las últimas de la noche. Bueno, los objetivos es revisar los criterios diagnósticos, algo de patología en pacientes con COVID. Esta charla es orientada al síndrome de estrés respiratorio en pacientes con COVID. Y si es lo mismo, la patología y la fisiopatología es igual o parecida con lo que conocemos. Luego, lo que hacemos en nuestra universidad, ¿no? Nuestro algoritmo, nuestro protocolo de manejo, que es basado en la evidencia disponible, ¿no? No es perfecto, pero todavía es muy temprano para saber si es efectivo. Una de las cosas que hicimos casi todo el grupo fue dar esteroides temprano y tal vez eso influyó en nuestra mortalidad un poco más baja que el hospital de Hartford, que es el más grande del estado de Connecticut. Y finalmente voy a hacer un caso de un paciente bastante interesante con el cual podemos discutir. Y al final, preguntas. Bueno, el ERDS, o el síndrome de estrés respiratorio, tiene casi 60 etiologías. Usualmente es un diagnóstico de exclusión de insuficiencia cardíaca como motivo del edema pulmonar. Hay ciertas formas de ver insuficiencia cardíaca. La más fácil es con es el valor negativo predictivo del péptido natriurético cerebral. Pues si es bajo, normal, pues casi siempre excluye falla cardíaca como etiología del edema pulmonar, de los infiltrados bilaterales. ECO sería el ideal, pero no siempre contamos con eso, y Swan-Ganz rara vez los usamos. Broncoscopía no se lo hace en las primeras horas de admisión y peor una biopsia. Y pues cuando no sabemos la etiología es criptogénico. Y ahora tenemos, esto se llama CARDS, ¿no? El COVID.
distrés respiratorio. Esto todos ustedes saben estos criterios, yo creo que no es nada nuevo y yo no, mi plan en esta charla no es discutir, pero hay Berlín modificado, hay otros criterios que usan hasta ultrasonido para establecer diagnóstico. Pero ¿me están escuchando? ¿Sí? Oigo voces. Pero lo importante se usa es la imagen de los rayos X que tiene series infiltrados bilaterales. Ya hablé de excluir falla cardíaca como causa de edema pulmonar y la oxigenación con el índice del PAFI, ¿no? La presión del oxígeno en las gases arteriales dividido para la fracción inspiratoria de oxígeno. Eso te va a dar ciertos valores, rangos, y usualmente eso es calculado con un PIB de 5 o más. Severo es cuando es menos de 100. Abajo hay una foto muy interesante del concepto del baby lung o del pulmón bebé, que es esa parte que está bien aireada. Y el objetivo de las estrategias ventilatorias es proteger eso y que el resto del pulmón enfermo que está pesado, con fluido, con inflamación, no se propague. Y ese es el objetivo. El paciente no se va a curar con la terapia, el manejo de mecánica ventilatoria no es curativo, es de soporte y lo más importante que se hace es evitar hacer más daño y luego esperar la respuesta del paciente. Eso es lo que hacemos, no se hace nada más. Lo mismo con ventilación no invasiva, con oxígeno de alto flujo, ¿no? No es un tratamiento, es soporte. Son conceptos bastante básicos, pero tengo que repetirlos. Esta audiencia, hay gente que sabe más que mí, muy preparada, pero también hay personas que están aprendiendo. Ok, alguien tiene el micrófono encendido. Si lo puede apagar, sería bueno. Bueno, este es el clásico panorama de lo que pasa en los alvéolos en los pacientes del distrés respiratorio del adulto. Las células del alvéolo van a liquear, va a salir el líquido plasmático y va a llenar el alvéolo, va a producir inactivación del surfactante y luego esto se va a llenar de líquido de exudado. Se va a formar una membrana hialina y va a haber también alteraciones del movimiento de estas paredes alveolares, donde va a haber un reclutamiento y de reclutamiento. Eso va a perpetuar la parte inflamatoria. Basado en el estudio del RDS Network, donde se chequeó las interleuquinas. Lo silenciaron al doctor Salmo. Ya alguien tenía el micrófono prendido, pero bueno. Entonces, este es un mecanismo clave de la perpetuación de la inflamación y esto se va expandiendo sobre todo en las áreas heterogéneas del daño heterogéneo del pulmón. Bueno, este es el patrón clásico del distrés respiratorio del adulto y vamos a ver qué pasa con los pacientes con COVID. Este es un estudio en Alemania en el cual fueron solo 13 pacientes, pero se demostró algo que no pasa en el clásico distrés respiratorio. Y hay una trombosis, micotrombosis de los vasos capilares alveolares. Eso es clave en la patología del COVID. Entonces, hay una endotelitis, hay una inflamación y hay un factor trombogénico que todavía no sabemos. Hay también una extravasación. En el primer gráfico, en el rosado, se pueden ver los alvéolos. Hay unos asteriscos donde se ve que está rosado, es el líquido que se está llenando. Y las flechas apuntan a un engrosamiento de las paredes del alvéolo, que es la membrana hialina que se está formando. Luego lo que yo dije de la acumulación de la fibrina y los microtrombos. Esos microtrombos, esta parte inicial es parte de lo que usted ve en la tomografía. En principio, ese paciente que tiene esos patrones en vidrio esmerilado. ¿Sí? Bueno, el siguiente patología de este grupo de pacientes, este era un paciente que estuvo intubado 15 días. Y pues ya a esa altura ya se ve patrón fibrótico.
2 semanas usualmente es cuando cada paciente puede variar. Pueden apagar el micrófono. Bueno, mute. Y bueno, en este paciente pues se ve que hay infiltración de colágeno, hay tejido fibrótico, transformación, el septo de los alvéolos está también engrosado, pues este tejido ya no se va a recuperar, está fibrótico. No es una tinción diferente, azul, que eso es la fibrosis. Lamentablemente vemos bastantes casos en pacientes que están intubados por mucho tiempo. Hay más infecciones de neumonías por ventilador. Hay más progresión a fibrosis. Yo me imagino que usted tal vez ven más que yo. Y hay personas que ya no quedan igual. Necesitan, si salen del ventilador, pues es oxígeno de largo. Y a veces terminan con tanta cantidad de oxígeno que hay que decirles no hay nada más que pueda hacer. Aquí tenemos el cuidado paliativo y a veces el paciente se lo hace hospicio. Hospicio significa que tiene una probabilidad de vida de menos de 6 meses, pues son cuidados paliativos, nada más. Imagínense si alguien ya tiene una enfermedad pulmonar crónica, es mucho peor. Eso es bastante obvio. Bueno, estos son los famosos fenotipos o los... siempre hay palabras complicadas, pero simplemente es la manifestación los patrones, el patrón que se ve en la presentación del paciente hipóxico. En este gráfico, este es de una carta o de un comentario de Gattinoni, muy famoso, es el que describió el baby lung. Y pues aquí se ve el primer patrón, es el fenotipo L. L significa de bajo, low, de bajo peso, de baja... hay mucha elasticidad del pulmón, dicen que hay bastante, pero realmente está normal, puede estar normal porque es el patrón de virus esmerilado. Aquí es cuando hay la injuria vascular, no hay algo de infiltrados de células inflamatorias, pero estas áreas, pero no hay un de reclutamiento, no hay agua de tejido líquido inflamatorio en los alvéolos, todavía no hay atelectasias todavía. Pero ¿qué pasa? La hipoxia puede ser tan mala como el pulmón que se ve más dañado abajo. Aquí, al lado derecho ven esas barras de colores, son las barras que miden la densidad en la tomografía. Las rojas son un tejido más denso, un infiltrado, una atelectasia, ¿no? Y pues eso es lo que significa en el gráfico. Pero la hipoxia puede ser tan severa con una tomografía menos y que muestra un pulmón menos dañado, porque lo que produce hipoxia aquí es un shunt, ¿no? O sea, hay una disminución, hay un cambio del flujo, del flujo sanguíneo a áreas que no están muy... Sigo oyendo el ruido. Puede apagar esto. Entonces hay un mecanismo de shunt. Y voy a seguir moviendo el slide. De fabricación coreana, utilizando la tecnología Por favor, ahí, por favor. Mucho inconveniente. Sí. Disculpe, doctor. Ya, le doy 5 al rey. Ok, bueno, prosigo. Bueno, ¿cuál es el manejo respiratorio? El doctor Zurita habló bastante también del oxígeno de alto flujo que se usa. Pues esto ha sido algo revolucionario en esta epidemia, pues ha salvado bastantes intubaciones. Pues, y de ahí pues es controversial la parte del CPAP o el B-level o el BiPAP que le decimos, o la ventilación no invasiva. Ahora, esto es controversial porque hay un mecanismo, esto es un marco teórico que se llama la injuria pulmonar autoinducida, que el concepto es que hay unos cambios bruscos en presión negativas pleurales. Y esto va a generar una cadena inflamatoria y empeoramiento del cuadro, y es basado en estudios en animales, en los cuales se dice que hubo edema pulmonar cuando se hizo este modelo en animal. Pero los datos son todavía controversiales. Esto es una teoría y no debemos basar el manejo en esto. Pero quién sabe, puede que en un futuro sea verdad.
el CPAP es una sola presión de aire que se manda al paciente y el bilevel son 2 presiones. El EPAP es el PIP, o el EPAP es el PIP, y el IPAP, el IPAP, perdón, el EPAP es el PIP y el IPAP junto con las 2 presiones hacen la presión soporte. Entonces, el miedo aquí es que el paciente haga volúmenes tidales muy grandes, aumente el trabajo respiratorio bastante y esto pues perpetúe un proceso o no ayude a que el pulmón se recupere, ¿no? Por estos cambios bruscos en la presión negativa. ¿Cómo se puede ver esto? Aumento de trabajo respiratorio y los volúmenes son grandes. Y la otra es en la presión venosa central. Usted puede ver también cambios bruscos si usted la está midiendo. Yo personalmente, lamentablemente con el CPAP no se sabe cuál es la presión ideal. Ciertos trabajos en Italia sugieren que los ponían a los pacientes en 10. El bilevel yo uso las presiones mínimas con una diferencia de 4 en presión. Oí algo que todavía no estoy de acuerdo con la parte que habló el doctor Zurita, que es el Precedex en estos pacientes, así sea con oxígeno de alto flujo o con presión o ventilación no invasiva. A mí me ayuda muchísimo y pacientes que han estado a punto de ser intubados pues me han aguantado en esto y han evitado intubación. Pues no solo es el trabajo respiratorio, hay una gran ansiedad. Yo creo que debe haber también una gran circulación de catecolaminas en el paciente y pues esto ayuda. Obviamente, no tienes que ser muy cauto porque también puedes estar hablando de una agitación por una encefalopatía hipóxica, ¿no? Tienes que estar muy cauto en eso. Pero yo creo que es algo que en el futuro pues se lo va a considerar. Yo lo uso. Luego viene la parte de ventilación mecánica. Tu paciente pues vas a tener que intubarlo y pues ya se expone a otro tipo de injurias pulmonares, la famosa VILI o la injuria por el ventilador al pulmón. Son barotrauma, volutrauma, atelectrauma. Yo creo que están ustedes familiarizados con estos conceptos. Daño por altas presiones, por volumen alto o por atelectasia, por abrir y cerrar esos alvéolos frecuentemente. También va a generar ciertos marcadores inflamatorios que van a circular en el paciente y a la larga van a también afectar otros órganos, van a hacer injuria renal. Sí, bueno, vamos a hablar un poco más de eso, pero esto es la parte no invasiva, oxígeno de alto flujo, considerar el Precedex y la parte de ventilación mecánica. Yo creo que todos están familiarizados con las curvas, ¿no? Que es la presión de pico. La verdad es que ahora no nos interesa. La presión de la presión plató y la presión de la que se llama el driving pressure, que realmente yo estuve viendo, estaba tratando de ver cómo se traduce en español, pero se dice presión motriz. Presión motriz. Ese es el nombre que ustedes van a encontrar en la literatura española. Pues eso es muy importante para monitorizar que no estamos haciendo daño con lo que estamos con el ventilador. Este es un paciente que está simplemente en un modo de asistido controlado, ¿no? Y las platós están al gol. De lo que hacemos ahora está todo basado en el estudio del RDS Network, el cual reclutó pacientes desde 1996 hasta 1999 y se publicó en el 2000. Se vio pacientes que tenían volúmenes de 6 ml comparado con 12 ml. Obviamente ya saben cuáles aumentaban la sobrevida de los pacientes. Y se vieron otras cosas por las cuales nos basamos en nuestras metas de oxigenación, etcétera, etcétera. Ha sido uno de los estudios más importantes, si no es el más importante en ventilación mecánica. Hay ciertos conceptos que hay que tener, que son confusos, pero hay que tener una idea de lo que significan. La presión transpulmonar, la presión que va desde todo lo que es la pleura a través de todo el pulmón. Es algo que es muy difícil de medir, pues lo podríamos medir. Eso es la presión alveolar menos la presión intrapleural. Eso es lo que significaría la transpulmonar. Pero no podemos medir la presión alveolar, tenemos que usar subrogados.
como la presión plató, en cual se lo hace en la pausa inspiratoria, ¿no? Y eso pues es un buen referente. Tenemos la presión esofágica. Nosotros no usamos los tubos, los tubos nasogástricos esofágicos, pero los hemos comprado porque yo me imagino que en Ecuador no tienen ese problema, pero hay muchos pacientes obesos, tienen cualquier cantidad por acá, y es muy difícil saber si esa presión plató realmente representa lo que es, y uno a veces no quiere aumentar el PIB, porque dice ya está muy alta, pero lo que hay, esa presión de la parte de la caja torácica, va a realmente aumentar la presión intrapleural, y pues el paciente se beneficia de más PIB de lo que uno cree y no está haciendo daño al pulmón. La presión esofágica es negativa y es equivalente a la presión intratorácica, ¿no? Es muy importante este concepto. Se habló de la presión motriz o que le dicen driving pressure, le decimos por acá, que es la presión plató menos el PIB, ¿no? Este es el famoso estudio de Amato, el cual demostró que los pacientes que tenían un nivel de 15 o menos, pues sobrevivían más que los otros, en los cuales no se hizo esto. Pero recuerda que esta presión, el driving pressure, depende del PIB y del volumen que tú le pones al paciente, ¿no? Es algo que nosotros podemos mejorar, casi como es lo que uno pone en los parámetros de ventilador. Ahora, si tienes un balón esofágico que mide la presión esofágica, pues tienes que agregar en esta resta pues la presión esofágica en la inspiración y en la expiración. Ese es un valor realmente fantástico de tener, pero en la práctica no se lo tiene. Y ustedes han de haber oído de la compliance estática, o compliance significa la expansión de los pulmones. Expansión de los pulmones o aumento de volumen a una presión dada, a un cambio de presión. Existe también la compliance dinámica, en la cual usa la presión inspiratoria o el peak pressure que le dicen, lo cual no es útil. Entonces, esta es la que se usa, y también en los artículos médicos, si ustedes leen, se llama CRS, que es la Compliance Respiratory System, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula? Volumen tidal, que lo pones tú, dividido para el driving pressure o la presión motriz, que es la plató menos el PIB. ¿Correcto? Estos son conceptos que creo que tienen que tenerlos claros en qué es lo que monitorear. De todo esto, lo que yo quiero que se acuerden son la presión plató o meseta y la presión motriz o driving pressure, que son parámetros que vamos a usar en el manejo. Esto es un artículo interesante porque yo traté de buscar qué es en las revistas que tienen bastante solidez en su evidencia científica, que ha salido del COVID en la parte ventilatoria invasiva. Yo les recomiendo siempre, es gratis, no hay que estar afiliado. La Lancet es excelente, la BMJ, la BMJ, la New England, yo creo que esa no lo da gratis. La Journal de America, la JAMA, que le decimos, y esas son las más importantes. Me gusta mucho también la Sociedad Europea de Intensive Care, Intensive Medicine. Tiene muchas guías y tiene conferencias buenísimas y que son gratis. Les recomiendo también bastante eso. Hay hasta cursos. Esta es una tabla de un estudio que fue recientemente publicado en noviembre del 2020. Ellos usaron datos de un estudio que se llama el LungSafe. Usaron datos para buscar los fenotipos en pacientes con síndrome de estrés respiratorio del adulto o ARDS. Estos pacientes no eran con COVID, pero querían demostrar en esta base de datos si había una relación con la mortalidad, con la compliance o con la capacidad de expandir el pulmón. Los que tenían una compliance
baja, que es malo, que es el fenotipo H, ese pulmón que está telectático, que está pesado, con fluido, esos tuvieron una relación directa con la mortalidad. Este es uno de los datos. En los pacientes, obviamente, con el grupo H se usó más esteroides, se usó más pronación, se usó paralíticos comparados con los otros. Pues hay muchas críticas, pero me parece que es una gran iniciativa. Este es prácticamente del outcome o de las conclusiones del estudio, lo que buscaba. Usted ve en primer, podríamos que rectángulo, una curva, y en el otro se corrigen los datos estadísticos y se busca los odds ratio, y se ve casi que es algo lineal, que mientras más la probabilidad de morirse, en el eje de las Y y el eje de las X, la compliance o el pulmón, mientras más duro se pone, más difícil de expander, más chance de morirse tiene el paciente. Me parece interesante. Entonces hay una gran similitud con con el fenotipo H en los pacientes con COVID. Una cosa importante, no sé si me esté pasando el tiempo, algo importante es que yo veo mi práctica y a veces es frustrante, ¿no? También lo vi en Ecuador. Hay como una obsesión con la oxigenación de los pacientes. Queremos una PO2 de 100, queremos una saturación perfecta. La teoría, muchos decimos que no lo hacemos, pero es así. Es más, a veces entre intensivistas competimos en dejar el paciente con la mejor PO2 y decir al otro día, mira cómo te lo dejé. Pero la realidad es otra, ¿no? Podemos estar haciendo daño. Hay un artículo interesante que salió de los objetivos de oxigenación en pacientes con hipoxia aguda en las primeras 24 horas. Y se demostró que no hubo ninguna diferencia en la mortalidad. En marzo del 2020 salió otro artículo parecido, pero no fue tan bien estructurado como este, en el cual se paró porque hubo cierta incidencia. Creo que 6 pacientes presentaron una isquemia mesentérica, pero eran 200 pacientes, esto eran como 1000 y pico de pacientes, tenía más poder estadístico. Entonces, realmente no se hace daño teniendo una baja PO2 o una saturación entre 88 y 83. Les recomiendo bastante, ustedes pueden hasta hacer el Google y poner ARDS-Net y ustedes verán muchos de los objetivos que usamos en ventilación mecánica están descritos ahí. El manejo nuestro no ha cambiado mucho en esto, lo mismo como usar el PIB. La verdad es que yo veo que siempre el PIB y la fracción inspiratoria de acción es liberal, pero esto es lo que se usó en estudio, ¿no? A veces uno no está con el paciente siempre, acuérdense de eso. Ustedes pasan visita en la mañana, tal vez en la tarde, y de ahí, ¿quién lo maneja? El terapista respiratorio. En ciertas, yo he trabajado más de una terapia intensiva y pues me funcionó muy bien poner esto como en un marco en la cama del paciente para el terapista respiratorio, que vaya ajustando las cosas de acuerdo a la evidencia. Es muy fácil imprimir esto y pues le puede ayudar. Esto es lo que usamos en mi hospital. Esto lo diseñamos y les voy a poner los artículos que están basados en este protocolo o este algoritmo. Pacientes con ARDS leve, puede ser que sea el fenotipo L, el cual lo comenzamos con los volúmenes tidales de 4 a 6, como tiene que ser, siempre con altas concentraciones de oxígeno, y se ajusta eso a la saturación. Seguimos el ARDS-Net hasta 15. Para llegar a estos parámetros, una PO2 de 60 o más, una saturación entre 90 y 96. Y el radio, el índice PAFI que le dice 150. Lo más importante aquí, la plató de 30 y la presión motriz o driving pressure de 15 o menos. Si se puede ganar algo de la saturación, perfecto. Optimizar sedación, no es mi campo, pero ahí ya se habló bastante de eso. Si tú si has alcanzado estos objetivos, pues continúa lo que estás haciendo. Como le decía yo al doctor Salas, déjalo ser. Después venimos a pacientes que no los puedes alcanzar estos objetivos, pues seguir con el parámetro del RD. Estamos hablando de asistido controlado.
Sí, con un modo de presión disminuyen algo las presiones plató o meseta, pero podemos hacer algo más para mejorar la oxigenación. Sí, también lo podemos hacer en el asistido controlado, pero preferimos en el modo de presión usar un radio invertido, que puede ser 2-1, 3-1, 4-1. Ya cuando se llega a esto, pues el nivel de sedación que usamos, el RASS de -3, ya el paciente está con paralíticos, un goteo de paralítico. Luego, si esto no mejora, esto hablamos de las primeras 24 horas, pues lo pronamos al paciente. Nosotros determinamos que la mejor hora para pronar al paciente es de 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana, porque uno pasa visita 8:30, tal vez ustedes la pasen más temprano, pero es lo más seguro para el paciente. Eso es lo que creemos. Porque nosotros vamos a decidir si paramos la pronación o no. Entonces tenemos que estar ahí si algo sale mal. Aquí tenemos estos criterios que son basados en evidencia científica, si el PAFI está más de 50 o la saturación está al gol con igual o menos de 50% de la fracción inspiratoria de oxígeno, pues lo puedes parar el PRON. Y pues si no puedes alcanzar estos objetivos, pues nosotros decidimos añadir esto de aquí, que es el APRB sin paralíticos, o es el famoso modo B-level, que usa dos tiempos y presión. Pues es un modo de ventilación el cual el objetivo es tener al paciente despierto y que tome sus propias respiraciones y usar menos sedación. Ese es el objetivo. La evidencia científica es muy escasa, hasta en el mismo RDS o síndrome de estrés respiratorio del adulto. Hay un trabajo de Wu, el cual pues tiene muchos espacios sin llenar, muchas fallas. Por ejemplo, la sedación la manejaban los terapistas respiratorios, etc. Y pues tiene muchas críticas. Pero es un modo que él lo usó desde el principio. No esperó hasta donde lo pusimos en el algoritmo. De acuerdo a la experiencia de los que usan este modo bastante, pues les ha servido para mejorar la oxigenación. Yo no tengo favoritismo por este modo de ventilación, pero yo creo que cuando llegas a ese estadio no tienes, rara vez funciona de lo que he visto. Pero ahí lo dejamos porque se ha puesto de moda por acá ese modo de ventilación. Después, óxido nítrico, yo no creo que esté disponible para todo el mundo, pero óxido nítrico tienes que pensar en ECMO, porque no lo puedes tener por mucho tiempo. Y el paciente mejora, es dramático cuando lo usas. Pero ahí mismo estoy llamando yo al hospital, porque no hacemos ECMO en mi hospital, pero a un hospital cerca lo hacen, y estoy llamando para transferirlo, ¿no? Hay que pensar si el paciente, pues hay criterios, si el paciente tiene los criterios, si hay evidencia de fibrosis pulmonar, tendrías que hacerlo más rápido, temprano, y ver, por ejemplo, tengo un paciente de 400 libras, es bastante improbable que tenga ECMO, y ya hay que hablar de cuidado paliativo. Verás, cuando uno puede hacer todo esto, y aún así te puede ir muy mal. Con el COVID, a veces no sabemos. Estas son las referencias de nuestro algoritmo. Yo le puedo mandar al doctor Salas para que si quieren revisar. Me parece interesante lo que usamos nosotros en las guías. Bueno, esto es un caso que me pareció, no sé, me pareció novedoso. Es un paciente real. Este es un señor de 40 años de edad. El hijo también le dio COVID. Él tenía un índice de masa corporal de 60, el hijo también. Lamentablemente los dos murieron. El hijo tenía síndrome de Down. Lo buscamos para ECMO de todas formas. Aquí le hacen ECMO a cualquiera, digamos. Y lamentablemente no, ya habían indicios de fibrosis. Ya tenía como casi un mes intubado. Pensábamos que iba a salir, porque estos pacientes no es que los vas a transferir rápido, porque son casi no candidatos para un ECMO temprano, que es lo ideal. Y no creo que califique para un trasplante de pulmón. Creo que aquí el único lugar que yo sabía que hacían trasplante de pulmón era en Chicago, nada más. Pues este paciente tenía 10 días de síntomas que comenzó el COVID. Tenía, obviamente, por su severa obesidad, hipertensión, diabetes, los marcadores inflamatorios elevados, como cualquier otro paciente, y
comenzó hipotensión y tenía una PAFI de 90. 5 días intubado, pues le hicimos, seguía empeorando y le hicimos un eco ahí en la cama y vimos que el ventrículo derecho estaba dilatado. Pues se lo mandó una tomografía y pues se encontró un embolismo pulmonar bastante grande y pues usamos un fibrinolítico dirigido por catéter hecho por cardiología para hacer un análisis del coágulo y se la hizo completa, hasta el ventrículo disminuyó de tamaño, el paciente mejoró, pero luego otra vez, unos días después, la cascada inflamatoria aumentó y pues estos eran los parámetros ventilatorios en presión control, el respiratorio de 24, inspiratory pressure de 24, tienes un radio invertido de 4:1, PIB de 12 y 100% de saturación. Las Platón no estaban tan mal, 32. Vemos que esa compliance estática o CRC estaba en 40. Máximo en presores. En sedación pues está paralizado el tipo. Esta es la gasometría. Tenías un pH un poco acidótico. Tenías una PSO2 no tan alta, un poco acidótico. El lactato estaba alto, que no está aquí. Y la PO2 de 60. Tal vez estoy yendo muy rápido, pero me avisan si quieren que baje un poco la velocidad. Bien. Bueno, me llama, de otro intensivista me llama que estaba hipotenso, hipoxémica, pues, y agarro el eco, pues, y veo que el ventrículo derecho está otra vez dilatado. Pues ejecuto, yo pienso el potencial diagnóstico y ejecuto una maniobra ventilador y el paciente transitoriamente mejora. Debo recalcar que ese paciente tenía una línea arterial como a ese nivel y a alguien le gustó poner el famoso para medir la presión de los cambios en la presión de pulso, en el cual estaba elevada, como si estuviera, como si fuera necesitara fluidos. Pero en esta paciente, esta identificación, eso no es aplicable. Sin embargo, tenía ese marcador para medir. Pues, ¿qué se hizo? Primero que nada, ¿qué es lo que, yo no sé si sea fácil aquí conversar sobre este caso, pero podemos hacer al final. Pues lo que yo pensé es una interacción de pulmonar cardíaca, ¿no? Estas interacciones son por aumento de la presión intratorácica. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros. Estamos tan concentrados en mantener la oxigenación en los presores y esto, pero nos olvidamos que ese pulmón con el radio invertido, pues hay mucha presión intratorácica. No tenía un monitor para la presión esofágica, pues es un surrogado bastante importante para aumento para la presión intratorácica. ¿Qué pasa? Disminución del gasto cardíaco, hipotensión. Pues lo que hice, pues, te arriesgas de reclutar al paciente que se ponga peor, pero tienes que, pero ¿qué más tenías que perder? Pues tenías que, lo puse en 1:1, el radio de inspiración, expiración, le bajé hasta el PIB. La perfusión mejoró y mejorando la perfusión mejora la oxigenación. Mejoró transitoriamente, pero ella me fui, pues ya no está, ya no te puedes quedar toda la noche. Y es algo que no es fácil de explicar a los demás. Por eso es complicado. La complejidad de este paciente es bastante alta y uno se da cuenta de estas patofisiologías que ocurren por tratar de sostener la vida de un paciente con soporte, pero no se puede propagar a todo el mundo. Pues yo sí quiero terminar esta charla con unas áreas de controversia bastante comunes que tenemos. Intubar tarde o temprano, ¿no? Hablamos del oxígeno de alto flujo, de la ventilación no invasiva, del uso de Precedex, sí o no. Yo puedo hablar solo de mi experiencia, pero no hay nada dicho. Hay ciertas personas que al principio era intúbalo rápido, pero también tienes que ver tus recursos. Si no tienes muchos ventiladores, es lo que menos quieres hacer. Si ya tienes oxígeno de alto flujo, pues lo haces. Pero al final, personalmente, yo concluyo, si tú a veces ni siquiera tienes que pensar mucho. Si lo ves muy mal, intúbalo y punto. Ese mecanismo de la injuria autopulmonar todavía es debatible y no creo que se debe basar la intubación solo en eso. Nuevos mecanismos de injuria pulmonar, ese es el más nuevo,
de ahí la parte inflamatoria, todavía no conocemos muy bien esto y puede ser más complicado de lo que queremos, de lo que pensamos. Existe esta endotelitis, esta trombosis. Sin embargo, yo creo que leí hace poco que la anticoagulación temprana realmente no ha demostrado beneficios como la profilaxis con la heparina. Entonces, esos hallazgos patológicos que me había olvidado de mencionarles, solo se encontró eso en los pulmones. No se encontró en ningún otro órgano esa microtrombosis. Y ninguno de esos pacientes presentaron una trombosis venosa profunda y tampoco presentaron embolismo pulmonar. Bastante curioso, todavía no lo podemos explicar. Bueno, ¿qué hacer? Algo nuevo que hagamos aparte porque hay muchas teorías que dicen, bueno, tienes más chance de aumentar los volúmenes tidales, pues al principio lo que hay tal vez no hay una respuesta del sistema a la vasoconstricción por la hipoxia que debería haber, y puedes aumentar, y eso va a ayudar a un poquito de eliminar la PCO2 y que el paciente esté más cómodo. Pero como vuelvo a decir, tú no estás ahí todo el tiempo. Sí puedes decirme que el fenotipo L no es ERDS o síndrome de distrés respiratorio adulto, pero es bastante probable que lo llegue a hacer. Es impredecible con el COVID. Así que usar volúmenes tidales bajos desde el principio, y si te está subiendo mucho el PCO2 y el pH se está bajando bastante, compensa con la parte respiratoria, con la frecuencia, y a veces es necesario mandar una ampolla de bicarbonato. Bueno, estas son mis conclusiones. No existe una evidencia suficiente para recomendar nuevas estrategias de ventilación o ventilación en ventilación mecánica en pacientes intubados. La mejor evidencia es el ARDS Network Trial. No obsesionarse con un PO2. Existen otras cosas que pueden pasar. Nosotros también hemos tenido bastantes neumotórax espontáneos, ni siquiera con PIB alto, simplemente neumotórax. Existe algo más que da esta tendencia a estos pacientes. Cuando tuvimos en marzo, pues siquiera teníamos tenemos como, en ese COVID tenemos como unas 12 camas, a la semana eran unos 3 neumotórax espontáneos, ¿no? Y no todos los pacientes tenían PIB menos de 10, yo diría más de la mitad. Nuestra mortalidad fue de un 30%, el hospital grande obviamente fue un poco más, tenían más pacientes, más complicados. No puedo decir que estuvimos mejores que los demás. Lo que sí hicimos uniformemente, sin evidencia todavía científica fuerte, fue dar esteroides, el Decadron o el Solumedrol. Después, no olvidarse de las interacciones cardiopulmonares, como lo que yo les di. Bueno, si hubiera tenido un balón esofágico, si hubiera tenido un eco, pero yo creo que cruzar la cabeza un poco más y pensar qué más puede ser, ¿no? ¿Qué más puede pasar con tanta presión? Nos olvidamos del corazón. Ese era un corazón que había tenido un embolismo pulmonar, que el ventrículo derecho quedó resentido, y con más presiones, pues, ya había más disminución del retorno venoso, y también mucho de la parte obstructiva, ¿no? La disminución del gasto cardíaco. Entonces recuerda que tú no vas a estar pendiente del ventilador todo el día. El curso del paciente intubado con COVID puede ser impredecible a pesar que hagas todo bien. Bueno, espero les haya gustado y preguntas, por favor. Gracias, doctor Salmo. Ok. Por favor, alguna pregunta, aprovechemos el tiempo, la conexión con doctor Salmo, antes de pasar con la siguiente exposición del doctor Vergara. Me había olvidado que no mencioné nada de PIB. El doctor Vergara va a hablar bastante de eso. Correcto. El índice de estrés y todo lo demás. Pero en el patrón que solo es virus esmerilado, donde hay una buena compliance, un buen estiramiento del pulmón, no se usa mucho PIB. ¿Ok? No es necesario. Ok. Adrián, siempre recuerdo, déjalo ser. Esa frase es muy importante, ¿no? Sí, los pulmones no toleran cambios muy bruscos, ¿no? Por ejemplo, tú estás un día, el paciente no está tan mal en el modo ventilatorio, pero otro día lo vuelves a poner en otro, viene otro y lo ponen algo diferente. No, es que me siento mejor así. De pronto el terapista respiratorio le cambia otra cosa. Entonces, esos cambios, no tengo una evidencia muy fuerte, no existe realmente, pero yo sospecho que ahí no se ve en el paciente.
La parte de sincronización del ventilador es algo también que puede ser un factor de injuria pulmonar, pero no existe data a corto plazo. No se ha hecho, perdón, a largo plazo no existe información científica. A corto plazo se ha demostrado que realmente no es grave como se pensaba. Ok, gracias. Bueno, espero que les haya gustado y pues nos veremos, doctor Salas, en un futuro cercano. Ya estaré por acá. Y Sí. vacúnense, por favor. Ya vamos a hablar con el ministro. Ok. Hasta luego. Gracias. Disculpen al doctor Vergara. Bye.